Hola, somos el equipo Marcos Gluyas, Miguel Flores, Miguel Arredondo y Daniel Quiroga. Nosotros vamos a hacer un FET sobre el principio de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de la energía para el flujo de fluidos, es decir, que todo lo que entra tiene que salir. El efecto Bernoulli es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Erróneamente, se cree que a mayor presión se tiene mayor velocidad. Es aquí donde Bernoulli lo desmiente. La ecuación de Bernoulli en este caso es velocidad al cuadrado por ρ entre 2 más presión más ρ g h o z es igual a una constante. En este caso nosotros vamos a trabajar con la misma ecuación para la entrada como para la salida. Es por eso que aparece como constante. Para realizar el programa vamos a utilizar el programa de FET de la Universidad de Colorado, donde podemos apreciar que existen diferentes variables que se le pueden modificar. En este caso es la torre de agua, que es el fluido bajo presión y su flujo. En un principio el programa te permite modificar estos parámetros antes dichos. Entre las variables que se pueden modificar son la velocidad, el flujo, tener una manguera o no, y la densidad del fluido, que te permite elegir entre distintos fluidos como el agua o gasolina. Y también la altura de la torre. A continuación, se efectuará la solución de un problema aplicando los conceptos vistos en clase sobre la ecuación de Bernoulli. El sistema que se plantea es una torre localizada a 10 metros de altura del suelo y que contiene agua. El tanque está lleno al 50% de su capacidad y está abierto. Primero vamos a proceder a poner en orden el programa para continuar con la solución. Entonces aquí tenemos esta manivela, permite situar donde queremos el problema. Ahí están los 10 metros y el 50% de la capacidad tenemos que abrir un poco la compuerta para hacer que quede en el 15. Más o menos, ahí está. Y ahora vamos a hacer lo que se mantenga en un nivel constante. El fluido. Con eso debe ser suficiente. Ambas presiones, tanto a la entrada del flujo como a la salida, están a presión atmosférica. Sin embargo, la salida tiene la particularidad de que tiene conectada una manguera cuyo flujo va apuntando hacia arriba. Entonces vamos a dejar que el tanque se vacíe por medio de la compuerta interior y que el agua se transmita al exterior por medio de la manguera. O también puede ser una tubería subterránea que expulsa el líquido de esa manera. Ok, ahora veremos la solución según la ecuación de Bernoulli numérica para este problema. Primero se tiene la ecuación completa porque sabemos que los términos, la presión en un lado, sumando con la densidad, la gravedad y la altura, además de un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, debe ser constante. Entonces tenemos todos los mismos parámetros presentes en el otro lado. Las presiones, al ser, aquí se especifica, al ser las mismas y tener el valor de la presión atmosférica, pues se eliminan. También se elimina la velocidad 1, ya que está en el espejo de agua, que sería nuestro nivel de referencia. Y por último, se elimina este término porque está situado a nivel de suelo, entonces el valor de H vale 0. Esta ecuación se resumiría en lo siguiente, que sería la gravedad por la altura 1 por un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Esto despejamos para obtener la velocidad 2, que es el parámetro que a fin de cuentas queremos obtener, la velocidad del líquido a la salida de la manguera. Una vez que se obtiene la ecuación adecuada,
se sustituyen los parámetros, sería raíz cuadrada de 2 por 9.81, que sería el valor de la gravedad, con el análisis dimensional adecuado, por 15, que sería el valor de la altura. Esto nos da una velocidad a la salida de la manguera de 17.1 metros sobre segundo. Ahora, teniendo los parámetros adecuados y el programa puesto en su lugar, vamos a corroborar que el programa en efecto arroje ese resultado. Las presiones, como decíamos, en el punto 1, pues tiene la presión atmosférica. Y en el punto 2 es la misma presión, porque solo están afectados por ese factor. Y la velocidad, vemos aquí, pues no es exactamente la misma por pequeñas diferencias en el programa, pero sí concuerda con el resultado obtenido, que fue de 17.1 y aquí son 16.7. Entonces lo asumimos como bien y eso nos da lugar a la segunda situación problema. Para la segunda situación problema que se va a resolver, tenemos que el tanque se va a mantener a una distancia de 15 metros sobre el suelo. Tenemos que afectar esta distancia por medio de, más bien, nos asistimos de la regla para hacerlo. Pues ahí el valor es más o menos correcto. Ambas compuertas van a estar abiertas y el valor del líquido dentro será pues del 100%, se mantendrá siempre lleno y los flujos se van a balancear para que nunca deje de haber agua en el tanque. Lo que queremos calcular a fin de cuentas es la distancia a la que se encuentra el chorro de agua o donde cae con respecto a la base de la torre de agua. Ahora pasaremos a la parte numérica. Aquí tenemos de nuevo la ecuación de Bernoulli con los parámetros que se habían visto en el ejemplo anterior. De nuevo, las dos presiones se van a eliminar porque solamente están afectadas por la presión atmosférica. El tercer término, disculpen, de la ecuación, de la primera parte, se va a eliminar porque la velocidad en el primer punto es igual a 0, porque está en el espejo de agua. Y por último se va a eliminar el segundo término de la segunda parte, ya que la altura en este punto es nuestro punto de referencia, entonces vale 0 en este punto. Ahora, eliminando los términos correspondientes y eliminando la ρ que está presente en todos ellos, se tiene esta ecuación, que es la gravedad por la altura 1 es igual a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado. Ahora, despejando para la velocidad 2, que es el primer parámetro que tenemos que obtener para resolver, se obtiene esta ecuación y se sustituyen los valores adecuados para llegar al valor de la velocidad al salir de este punto, que es de 14 metros por segundo. Después, con fórmulas que vimos en las asignaturas de física, se puede asignar esa variable como la velocidad inicial. Ahora, si se intenta sacar la posición en el ámbito vertical, se tiene eso por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, la velocidad original al caer, o sea, en distancia vertical, sería 0, por lo que se elimina ese término y trabajamos con la parte que queda. De ahí se despeja el tiempo y se obtiene como una cantidad de 1.74 segundos. Ahora, utilizamos la misma ecuación, pero para el movimiento en sentido horizontal. La aceleración en este caso vale 0, entonces nos quedamos solo con la velocidad original por el tiempo y eso nos arroja un valor de 24.36 metros. Ahora, si corroboramos estos valores con lo visto en el FET, pues aquí podemos hacer uso de la herramienta de la cinta de medir. Ponemos la primera de las cruces en el punto original que queremos medir, más o menos ahí, y en el punto que cae el chorro de agua sería este. Esperen, solo que lo tomé un poco atrás. Hay que en la base. Perfecto. No, esperen. Hay que ajustar un poco. Y vemos que si colocamos la cinta de medir en la base, no,
Disculpen. De nuevo hubo un problema. Ok. Este es el punto que nos arroja el resultado correcto. 24.41 y lo que obtuvimos por medio de cálculos fue 24.36. Por eso se asume que el resultado es correcto y los cálculos se han corroborado con lo visto en el FED. Muchas gracias.